Ah, bien. Dale. Entonces arrancamos, chicos, o chicas, mejor dicho. Sí, porque, bien. Como habíamos visto la clase anterior, solo recordar esto de que el manifiesto constructivista, o también reconocido como manifiesto realista, eh, se imprimió en Moscú, ¿no es cierto?, en el 5 de agosto de 1920, específicamente por lo que es la imprenta estatal, ¿no es cierto? Y que lo escribieron Naum Gabo y Antoine Pevsner. Me cuesta mucho repetir estos apellidos. Y digamos que este manifiesto o este escrito es considerado como lo que es el origen ideológico del movimiento artístico, que va a ser un movimiento de vanguardia, ¿no es cierto?, de lo que es la Revolución Soviética. Más que nada, esto retomando, ¿no es cierto?, a lo que ellos manifiestan en estos párrafos y demás, habla de las cenizas y de las ruinas del pasado, ¿no es cierto? Más que nada antes de las vanguardias anteriores que estaban, ¿no es cierto? Entonces, en palabras de ellos, lo que dicen es que van a proclamar ante los artistas, pintores, escultores, actores y poetas, que el arte no es solo una mera fuente de conversación, sino lo van a definir como el manantial mismo de una real exaltación, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido ya se ve cómo consideran, ¿no es cierto?, a lo que es el manifiesto en este sentido. Y lo otro que, o sea, que estaría bueno recordar es que el nombre del movimiento artístico constructivista se dio a conocer públicamente en 1920 con esto, ¿no es cierto? Aunque ya existía desde hace bastante a partir del manifiesto, de este manifiesto que se conoce. Crece de la mano del artista, como nosotros también habíamos nombrado anteriormente, de Vladimir Tatlin, quien había sido influido, ¿no?, por el cubismo, que contempló en el París de 1913-1914. Hay otros referentes de este movimiento, y acá Fer, no sé si está atinado estos apellidos: Rodechenko, Larionov y Popova, ¿sí? Y los mencionados Gabo y Pevsner. Digamos, esta referencia con los artistas. El movimiento, lo que nosotros tenemos que recordar es que nace, o sea, ubicarlo, ¿no es cierto?, para lo que es la parte contextual, es que nace en el contexto de lo que es Rusia postrevolucionaria. Y se hizo especialmente presente después de lo que nosotros hemos nombrado, que es de la Revolución de Octubre, la segunda fase de lo que es lo de la Revolución Rusa de 1917. Y este término, ¿no es cierto?, este término de lo que va a ser el constructivismo, es utilizado hoy en día para separar lo que es el arte puro del arte utilizado como instrumento para propósitos sociales, como fue el caso de la construcción del sistema socialista en Rusia. Eh, bueno, esto más que nada tener en cuenta lo que es la parte contextual, también lo que son las cuestiones sociales, ¿no es cierto?, del momento, que más que nada planteaban una nueva forma de difundir el mensaje socialista por toda Rusia, ¿sí?, con la clara intención de que este fuese comprensible a todas las clases sociales, y que a su vez también reivindicase los nuevos valores que se estaban poniendo en curso, ¿no es cierto?, en ese momento de la historia. El movimiento elegido para este fin justamente fue el constructivista. Inicia, podemos decir, y no sé si me corregí, Fer, si está bien o no, que con esto inicia lo que es el periodo del arte abstracto. Hola,
Fer. En realidad no encontraba el micrófono. En realidad, sí, a través de Malevich. Ahora yo le voy a contar un poco de eso, no te preocupes. Sí, sí, con el suprematismo de Malevich. Claro, ahí nace, digamos, pero es mucho antes del constructivismo. Bien, 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 está bien. Bueno, entonces dejamos esa parte ahí y me dedico a lo que es la parte del análisis. Como oponente, ¿no es cierto?, el manifiesto constructivista plantea una fuerte oposición, ¿no es cierto?, a todo tipo de arte que fue realizado hasta el momento. Explícitamente, como habíamos nombrado en la clase presencial, se refiere a lo que es al cubismo y al futurismo. ¿Sí? Y se refiere a estos dos movimientos de forma condescendiente, es decir, que los menosprecia de una manera casi educada en este sentido, vamos a decir, ¿no es cierto? Y plantea que si bien las intenciones de ambos movimientos eran aceptables e interesantes, no fueron para ese momento capaces de ofrecer lo que se esperaba de ellos, ¿no es cierto? Lo que va a rescatar es del aire revolucionario del futurismo, pero al mismo tiempo lo va a describir como algo insuficiente, ¿sí? Y critica el intento del futurismo de plasmar lo que es un reflejo puramente óptico, es decir, que hay como un intento de plasmar el movimiento. En este sentido, ¿no es cierto?, lo que nosotros podemos resaltar es que los constructivistas hablan de la posibilidad de que los artistas futuristas fueran charlatanes. Esto remarcábamos la clase anterior, ¿no es cierto? Era un charlatán que intentara representar algo que en la realidad no se terminaba de comprender. ¿Sí? Entonces, digamos que hay esta crítica. Y en cuanto al cubismo, plantea que los intentos de esta escuela no causaron más que nuevos desencantos, dice específicamente en el manifiesto, ¿no es cierto?, cuando habla específicamente del cubismo. Y muestra interés en el movimiento, pero no adhieren a él específicamente. ¿Por qué? Porque como que lo ven en este sentido superficial y decorativo, y creen que comenzó con buenas intenciones, pero que se quedó más que nada estancado en lo que es en el análisis, ¿no es cierto? A pesar de ser duro y crítico el manifiesto constructivista con estas dos vanguardias, las muestra como lo único interesante, como que se fue logrando en el ámbito artístico durante los últimos años. A partir de eso, la propuesta que hace el constructivismo es hablar del renacimiento del espacio y el tiempo, ¿sí? Es decir, que van a plantear de manera revolucionaria y lo que recordábamos anteriormente, que es una revaloración de la vida y la importancia de que el arte se base en la percepción del espacio y el tiempo. Y bueno, leo específicamente lo que tengo acá acerca de lo que dicen textualmente sobre esto, que las únicas formas sobre las cuales la vida se construyen, así consideraban a lo que es el espacio y el tiempo. También hablan de lo que es la belleza como algo subjetivo, y de la importancia de lo que es de respetar el ritmo esencial de los objetos. Y bueno, van haciendo alusión a lo que es los diferentes principios, ¿no es cierto?, que se enumeran, más que nada plantean 5 grandes principios, que estos sí los voy a tomar, ¿no es cierto?, así tal cual está, en el cual el primero es que renuncian al color como elemento pictórico, ¿sí? En el sentido de que reconocen o describen a lo que es el color como un efecto óptico, ¿sí? En lo que es una impresión exterior y superficial. También el segundo principio es que renuncian a lo que es la línea como valor descriptivo, en el sentido de que este principio se relaciona con su intención de representar lo que es la vida misma, ¿sí? En este aspecto definen a lo descriptivo
como una decoración. La línea solo, para los constructivistas, ¿no es cierto? En este caso, la línea solo tiene valor a modo de dirección de las fuerzas estáticas. El tercer principio es la renuncia al volumen como forma espacial, pictórica y plástica, en el sentido de que hace referencia a lo que es la imposibilidad, ¿no es cierto?, de medir el espacio con el volumen. Y acá postulan lo que es el concepto de espacio como una profundidad continuada y lo que es algo infinito. El cuarto principio es la renuncia a lo que es a la cultura en cuanto a masa, entendida como elemento escultural. Y acá lo que se rescata, ¿no es cierto?, es que reintroducen en la escultura lo que es la línea como dirección, ¿sí? Y afirman que la profundidad es una forma espacial. Y el quinto es que renuncian al desencanto artístico enraizado desde hace siglos, según el cual los ritmos estáticos son los únicos elementos de las artes plásticas. Esto es tal cual está, ¿no es cierto?, en el manifiesto. Y a esto, ¿no es cierto?, lo que se puede agregar es que afirman que en su nueva forma de arte en realidad se encuentra un nuevo elemento de ritmo y de percepción del tiempo, y que debe existir una relación entre pensamiento y producción. También, o sea, lo que cabe destacar, ¿no es cierto?, de lo que es el análisis de lo que es este manifiesto constructivista, es que tanto Gabo como Pevsner hablan del arte como algo que no debe ser superficial, que en sí debe estar relacionado con el día a día, con el trabajo, con la calle, con las vacaciones. Dicen que es así como se mantiene lo que se llama, lo que es la llama de la vida, ¿no es cierto?, en este sentido. Debe haber también relación entre lo que es el arte y los ideales, la actualidad, y consideran que el arte debe estar presente específicamente donde la vida transcurre. Y esto en realidad tiene mucha relación, ¿no es cierto?, por el contexto social, cultural que están viviendo, que es justamente una situación revolucionaria del momento, en el que justamente los artistas hablan de la guerra y la revolución como, vamos a decir, una nueva visión, o lo que hablan también, usan el término de purificadoras de una era futura, ¿sí? Solo importa el presente, el ahora, y esto es textual del manifiesto, lo voy a leer. Dice: dejemos el pasado a nuestras espaldas como una carroña, dejemos el futuro a los profetas, nosotros nos quedaremos con el hoy. Entonces, solo le importa lo que es el presente, el ahora. Lo otro que me gustaría rescatar, ¿no es cierto?, que me parece que es importante, es lo que es la relación entre pensamiento y producción, que a pesar de su contundente y lo que era la aseveración, ¿no es cierto?, que tenían en la crítica al cubismo y al futurismo, se observa en las obras constructivistas, y esto el profe lo va a profundizar más, ¿no es cierto?, muchos rastros de estos movimientos, como se nota cuando hacen en lo que es un análisis, una crítica, lo que es la fragmentación de las figuras y la representación del movimiento, ¿sí? En este sentido, el movimiento lo que pretendía hacer es entendible para todo el pueblo, pero tanto su índole abstracta y la simplicidad de las formas que utilizaban resultaban en realidad desconcertantes, ¿no es cierto?, cuando alguien se encontraba frente a frente con estas obras. Pretendía representar al pueblo, ser de utilidad y de lo que es disfrute social,
pero en sí algunas obras eran tan descabelladas que el mensaje no se lograba de comprender finalmente, ¿no es cierto? Y por este motivo, muchos proyectos en sí no fueron terminados, y aunque teóricamente pretendiera ser un arte social, en la práctica, digamos que como que nos acercaba mucho a esta idea, ¿sí? Por eso existió esta contradicción entre lo que es la teoría y el arte en sí. Y bueno, y eso era más o menos lo que me había quedado, ¿no es cierto? Fer, para hablar de los principios, los 5 principios, ¿no es cierto?, en los cuales se postulaban, y desde allí plantear lo que es esta vanguardia, este movimiento. Genial, vale. Buenísimo, entonces. ¿Se escuchó bien? Porque yo veía todo, está medio... Todo bien. Hubo un cortecito, pero muy chico. Eh, No, bueno. bueno, dígame si se ve mi pantalla. Sí, ¿Se sí ve? se ve. Sí, Bien. sí, sí. Bueno, nosotros vamos a empezar, voy a sacar esta cosita acá. Nosotros vamos a empezar mucho atrás. La profe, ustedes vieron que estuvo hablando del año 1920, y nosotros nos vamos a ir 7 años atrás, cuando Kazimir Malevich, quien fuera, o sea, en esa época nació en Kiev, Ucrania, pero que era parte del Imperio Ruso, y desarrolló todo su arte aproximadamente, todo su arte entre Bielorrusia, ¿cómo se llama esto? Moscú y Petrogrado, que es donde realizó sus primeras muestras. Kazimir Malevich era un artista que pasó por, digamos, lo que sería el cubo-futurismo. Obviamente estamos hablando de 7 años del constructivismo, todavía no estaba establecido nada sobre el constructivismo, pero digamos que fue como el precursor del constructivismo. Entonces vamos a ver obras de Malevich que a lo mejor rozan a veces con el impresionismo y postimpresionismo, como en este caso, ¿no es cierto? Influencias obviamente de Manet y Monet. Y vamos a ver también influencias del futurismo y del cubismo, como acá en El afilador de cuchillo 1912. Fíjense que estamos justamente en la época donde también Duchamp estaba haciendo Desnudo bajando la escalera, Picasso estaba en el auge del cubismo analítico, y todo esto fue influenciando, especialmente trasladado por Tatlin, creo que fue el que pudo observar todas estas nuevas corrientes que se realizaban entre París y los países más europeos del lado occidental, ¿no es cierto? Y llevó esto hacia Rusia, influenciando a muchos de estos artistas, ¿no es cierto? La obra, o sea, la obra de Malevich se extiende a mucho más después de la fundación del constructivismo en el 20. O sea, en el 20 él se mezcla con los constructivistas y desarrolla, ¿cómo se dice?, establecen escuelas y todas esas cuestiones que tienen más que ver con la educación y con lo que vamos a hablar después en el constructivismo. O sea, Malevich va a seguir apareciendo varias veces. Pero fue muy importante porque fue el primero en realizar este arte que él lo llamó suprematista. ¿Por qué suprematista? Por la supremacía de lo que está más allá, ¿no es cierto?, lo que está más arriba. Y él nos hablaba de la supremacía de la sensibilidad. Acá vemos la muestra que se llamó 0,10, la última exposición futurista, de una manera medio despectiva. ¿Por qué? Porque de este modo él, digamos, se descartaba, digamos, sacaba todo como diciendo, acá termina mi etapa futurista o cubo futurista, y empezó a desarrollar lo que luego desembocó en el constructivismo, ¿no es cierto? Acá vemos, por ejemplo, como una publicidad, un flyer o panfleto de la muestra, y esto sería la muestra. Fíjense que en esta etapa, acuérdense que Rusia no estaba en buen momento debido a la guerra, ¿no es cierto?, en 1916, 1916, ¿no? Estoy diciendo bien, la cual hizo que quede en la pobreza, y por lo tanto también los materiales empezaron a hacer como de reciclaje. Van a encontrar muchas obras que, por ejemplo, hoy en día ya no existen más, y muchas están muy deterioradas por el tiempo, como lo es el cuadrado negro sobre blanco, que vamos a hablar un poquito después. Y básicamente, si hablamos de Malevich como vamos a decir, en qué se basa su estilo pictórico, podemos decir que Malevich usa la línea recta, el cuadrado, el círculo, y básicamente en su etapa de suprematismo utilizó solamente el negro y el blanco.
aunque también introducía el rojo y otros colores, ¿no es cierto? Pero principalmente se basó en negros y blancos. ¿Por qué? Porque el negro representaba al individuo o el ser en sí, no el individuo, en realidad el ser en sí, donde claramente el ser en sí, que cuando era representado con un círculo, significaba más la espiritualidad del ser, y cuando era un cuadrado representaba más lo que era el individuo en sí. Y dejando al blanco como el infinito mismo, o como una especie de espacio, ¿no es cierto? Un espacio infinito en el cual se manifestaba ese ser, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos este tipo de obras, nosotros tenemos que ubicarnos. Fíjense cómo en esta foto muestra cómo quedó ahora cuadrado negro sobre blanco. Si no me equivoco, ellos ya en esta época utilizaban el acrílico para sus obras. Principalmente los constructivistas utilizaban más todavía por el tema de lo barato que era, pero posiblemente, la verdad no sé el material que utilizó en esta obra, pero por el deterioro me parece que serían unos acrílicos. ¿Qué pasa con esta obra? ¿Por qué es tan contestatario? Primero porque es una obra abstracta, abstracta geométrica, diría como un precursor de minimalismo también, porque si vemos la obra es totalmente minimalista. Y tenía toda una explicación donde, como decía, la sensibilidad llevaba al espectador, que un poco expliqué en la clase pasada, ¿no es cierto?, sobre lo que tiene que ver con la abstracción, ¿cierto? Esa idea donde el receptor es el que termina de desarrollar la obra o de darle el significado a la obra de manera de que ésta tome un sentido, pero el sentido se da dentro de la mente o de la cabeza del que la está observando. Por lo tanto, la obra se termina de hacer en la cabeza de los sujetos que lo ven. Por otro lado, este tipo de obras llevó a la implementación a la vida cotidiana, como decía la profe, ¿no es cierto?, del modus vivendi, de lo que después sería el constructivismo, es volcar todo esto a la arquitectura, ¿no es cierto? Acuérdense que ahí mencionaba la profe que lo más importante para los constructivistas era llevar todo lo que era el arte y el diseño gráfico hacia la arquitectura y que todo sea como utilitario, o sea, que pueda ser utilizado en la vida social y encima por toda la población, ¿no es cierto? Eso también es muy importante, pero vamos a hablar más después cuando hablemos de constructivismo. Entonces, bueno, estas obras también pertenecen a esta etapa, como les decía. Malevich tiene una gran importancia porque fue como un profesor de los que después influenciaría mucho o serían como los profesores más importantes del constructivismo, como lo fue Lissitzky y Rodchenko, Tatley, que fueron los que adoptaron todo digamos, este estilo pictórico, ¿no es cierto? Y en el caso de Naungao y Pevsner, que hicieron el manifiesto, todavía en esa época nos hablaba del constructivismo en sí, sí se mencionaba en el manifiesto al constructivismo, pero no se trataba del constructivismo como un estilo que, vamos a decir, representaba al socialismo o comunismo de Rusia, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, esto también es de la etapa de él de anterior, ¿no es cierto? El cubofuturismo, también cubofuturismo. Y acá están estas obras que pertenecen ya a un estilo posterior, en el caso de la figuración, que son a partir de 1924, cuando fallece Lenin, y tienen que volver a la figuración debido a que el hecho de que el nacionalsocialismo que se empezó a desarrollar dentro de Rusia a causa de la entrada de Stalin, hizo que tengan que volver a un realismo hasta que, a tal punto que Malevich, que fue uno de los pocos que no se fue de Rusia en esta etapa, quedó totalmente en la pobreza y toda su etapa, vamos a decir, más abstracta, que fue de 1903 a 1915 aproximadamente, fue denominada como, no dijo arte degenerado, pero dijo algo lo tomaban como algo despectivo. También voy a hablar ya de un grupo que se desarrolló ya en Rusia, cuando Malevich se muda por otro grado a Moscú, más específicamente en Kiev. Ahora vamos a ver cómo se escribe Kiev, no se preocupen. Yo lo pronuncio así, no sé si se dice así, que es una ciudad de Moscú, si no me equivoco, donde estaban justamente agrupados Lissitzky, entre ellos también estaba Marc Chagall, que no sé si se acuerdan. Nosotros hablamos de Marc, acá se lo ve a todos. Acá está Marc Chagall, no sé si este es, perdón, este es Malevich, y uno de estos dos es un joven Lissitzky.
Cabe destacar que Lissinsky, que va a ser muy importante en el constructivismo, siempre estuvo en conexión con Malevich, Marshall, que era también judío, así como Lissinsky, y también Piet Mondrian, que va a ser como el cabecilla dentro del neoplasticismo. Como nosotros hoy vamos a hablar solamente del constructivismo y del suprematismo, vamos a dejarle al neoplasticismo para la clase que viene para que no nos enquilombemos tanto. Lo importante de este UNOVIS, que era esta agrupación, era que ya se desempeñaban en lugares, ya acá yo estoy hablando ya de etapa constructivista. Este UNOVIS fue como una especie también de grupo, donde había una especie de fanzine o revista, donde se empezaba a representar esto del cuadrado blanco sobre negro y todo lo que tiene que ver con la simplicidad de la imagen, la utilización de figuras puras, la utilización, la no utilización del color para que no influya de manera, vamos a decir, negativa. Ellos decían como que el color tenía que ser propiamente el objeto, o sea que el objeto tendría que decirme a mí cuál era el color, no era que uno le ponía el color al objeto, es como que estaba a priori, ¿no es cierto? Así también la forma, o sea, según para lo que iba a ser aplicado, la forma ya tendría que estar a priori dentro de nuestras mentes, ¿no es cierto? Por eso también vemos figuras geométricas como que son las que, vamos a decir, van a comandar todo lo que este movimiento, ¿no es cierto?, dentro del suprematismo y constructivismo. Dentro del suprematismo, del constructivismo también se desarrolló el suprematismo, o sea, no fueron dos corrientes separadas, ¿no es cierto? Me voy para otros artistas para concretar un poco con el suprematismo. Fíjese, la profe le nombró, no sé cómo se dice el nombre, el Lyubov Popova, una mujer de esta etapa donde el suprematismo se empezó a combinar o pues empezó a ser utilizado por el constructivismo. Cabe destacar que el constructivismo tiene, como podemos hablar, de varias etapas, ¿no es cierto? Una etapa de gestación que va de 1914 al 17, cuando está la revolución bolchevique, ¿no es cierto? Con el triunfo de la revolución bolchevique empieza a desarrollarse mayormente en la sociedad como una especie de, ya tenía una utilidad más propagandista, un poco más nacionalista y más mezclado con todo lo que es la política. Hasta 1917 era como una cosa que se estaba gestando a través de Malevich y Lissinsky principalmente, y donde participaban también Mondrian y artistas que fueron del neoplasticismo, Van der Leck y otros que pertenecieron al neoplasticismo. Entonces, esta otra artista también que perteneció a esta etapa suprematista donde estaban deshaciéndose o desligándose del futurismo y empezando a desarrollar lo que sería, bueno, acá también vemos en ella influencias del arte ruso. No sé si conocen el arte ruso, así como medio, parece como... Me hace acordar a la pintura románica, del cristianismo románico, ¿cierto? Como medio clásico, a la vez con mucha estilización. También había muchos rayonistas, ¿se acuerdan que hablamos del rayonismo? Pero básicamente fueron como experimentaciones. En el caso de Popova, pasó por su etapa rayonista para llegar a este tipo de obra que básicamente habla del suprematismo, ¿no es cierto? Esto por ahí vendría a ser más de la obra anterior. Y este tipo de obra sería el que desarrollaría junto con Malevich también en muchas escuelas que se crearían en, ¿cómo se dice esto?, en la Rusia, ¿no es cierto?, en la Rusia ya constructivista, que se va a llamar los ISO. En un primer momento se va a llamar ISO, que son sería como un organismo estatal que se encarga de culturizar por un lado y también de enseñarle oficios a los distintos, para los distintos rubros, ¿no es cierto? Ahora más adelante vamos a hablar de eso. Primero voy a terminar con estos artistas suprematistas. Este fue un alumno de esta obra, no va, porque es cualquier cosa, no va, bajé sin querer, ya la terminó. Este artista es un alumno de Malevich, también suprematista, fue también ilustrador de revistas, ya en Rusia, ¿no es cierto? Me parece el más interesante de los suprematistas por el tratamiento de la forma, ¿no es cierto? Y ya tiene como un estilo bastante tirando ya hacia a los, ¿cómo se dice?, a los constructivistas como lo fue Lissinsky, ¿no es cierto?
Obviamente, todo lo que la profe dijo, van a ir escuchando, en algunos de los artistas que voy hablando, van a ir escuchando varias de las características que la profe fue diciendo en lo que sería el manifiesto, ¿no es cierto? Acá lo vemos a otro, Iván Klein, algo así. Perdón, ahí. ¿Están todavía? Porque escucho una lluvia, ya creo que no está nadie. Y básicamente también influenciado por Malevich, desarrolla una obra suprematista. Sí, se escucha bien, gracias. Bastante similar a lo que estaba desarrollando Malevich, ¿no es cierto? Todo por influencia, obviamente. Después hay una que se llama Anna Kagan, que les invito a que ustedes la busquen, ¿no es cierto? Existen manifiestos suprematistas, son bastante cortitos, obviamente voy a poner ¿cómo se dice?, en el aula virtual. Tiene una cosa de 29 hojas y tengo otro que tiene como fragmentos para que hablan un poco de esto, de lo que les estuve hablando. También de una manera un poco menos poética que lo da esta, obviamente, pero también tiene una cuestión ahí medio como muy, ellos decían como que los textos había que leerse como para leer en público, ¿no es cierto? Como una especie de discurso político. En muchos casos estaban pensados para eso los escritos que realizaban este tipo de artistas, ¿no es cierto? De ahí pasamos al constructivismo. Yo hago así como una leve contexto, ¿no es cierto? Estamos hablando ya de etapa 1917 a 21, que fue la más explosiva, ¿no es cierto?, para el constructivismo. Como le decía, los bolcheviques tomaron, digamos, el gobierno ruso, la caída del régimen zarista, revolución en el arte, la creación de estos ISOs que le estaba comentando. En esto para que ustedes se den una idea por qué el manifiesto del constructivismo tomamos como el manifiesto realista, es porque fue el primero, ¿no es cierto?, en 1920, pero todavía no era denominado como constructivista. En 1922, Alexei Gan hizo el libro que se iba a llamar constructivista, o constructivismo, perdón, me equivoqué. Y bueno, en este libro sí iban a estar bien dictaminados todas las características que tenía que tener tanto la escultura como la arquitectura, pintura, etcétera, etcétera. Por eso está el manifiesto realista constructivista, que en realidad se llama solo realista, que es el de Naungao y Pevsner, y después está el de Alexei Hahn, que es el constructivismo 1922, que toma todos ¿cómo se dice?, las pautas que había desarrollado Malevich en el manifiesto suprematista y le agrega los valores socialistas del constructivismo ruso. No sé si se entendió. Este combina los dos, digamos, y el anterior es como una especie de manifestación más del tipo de los, ¿cómo se dice?, los artistas que estaban viviendo en Rusia, viviendo la Rusia constructivista, ¿no es cierto? No es lo mismo, digamos, no desarrollan lo mismo, pero sí, vamos a decir, similares. No es lo mismo, pero similares pautas y criterios, ¿no es cierto? Bueno, hablando de Rusia, como les decía, como ellos buscaban que el arte empiece a ser entendida como una herramienta del sistema para mejorar la vida social, que el pueblo tenga acceso al arte, que el arte esté al servicio de la evolución técnica y tecnológica, psicológica, social. Entonces, que estos ISOs, ¿no es cierto?, que en realidad, ISO es como la sigla, ¿no es cierto?, de lo que después derivarían en las QTEMAS o JUTEMAS. Se dice JUTEMAS en nuestro idioma, pero ellos escribían así, BK, acá como está, BKUH, QTEMAS. Y eran como escuelas, ¿no es cierto? Estas escuelas eran como talleres que vendrían a ser la precursora de la Bauhaus. Más adelante vamos a hablar de la Bauhaus. La Bauhaus se desarrolló, o sea, se hizo en Alemania. Es como el sueño que los constructivistas tuvieron de desarrollar una escuela técnica propiamente dicha, con toda la distribución de la distinta disciplina, el perfeccionamiento y todas estas cuestiones que vamos a ver en la clase que viene. Ya los constructivistas tenían ese sueño. Obviamente no se llevó a cabo porque con la muerte de Lenin como que se talló todo, y ya para el 32 ya el constructivismo no existiría más directamente.
siendo derivado de un constructivismo realista o el nuevo realismo que propagaba Stalin, pero en el cual nadie quiso participar. Algunos artistas directamente se fueron a Estados Unidos y al resto de Europa, ¿no es cierto? Más o menos así se veían los cutemas o jutemas. Vamos a decir que es medio parecido al taller de cerámica de la Facu, pero también tenían talleres de diseño gráfico. ¿Cómo? No, digo que queda un minuto, dice. Bueno, que después entren con la misma clave Dale, dale. eh, Ah. porque así termino todo. Como se dice, bueno, existían diferentes apartados, ahora vamos a ver uno desde afuera, que sería el donde fue profesor Paul Klee, como